Buenas noches, doctor Milton Benalcázar, compañeros y compañeras y a todo el público en general. En esta ocasión, las estudiantes del grupo número 1 de la carrera de Psicopedagogía, paralelo B, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador, se complacen en presentar la exposición del proyecto de investigación-acción titulado Identificación de problemas socioeducativos en relación con la política pública. Las estudiantes ejecutoras de este proyecto son Angélica Cajo, Nayeli Fernández, Diana Guamán, quien es la coordinadora, Jessica Moreno, Kimberly Pérez, Brenda Vargas y quien les habla, Julián Obando. La dinámica de exposición a tratar será una síntesis del planteamiento del problema. Después se pasará a la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y por último las propuestas de acción. Sin más que decir, esperamos que el presente evento sea de su agrado y agradecemos por su presencia. Identificación del problema. Las políticas públicas en el Ecuador no han sido aplicadas de una manera adecuada, ya que éstas han perjudicado aspectos sobre la concepción de lo que es la educación, los derechos y valores dentro de las instituciones educativas. Con respecto a la concepción de la educación, específicamente en sus fines sobre el desarrollo tanto personal y social de los estudiantes, la realidad muestra una situación realmente precaria, en la que se da más prioridad al cumplimiento de un plan curricular en lugar de potenciar las capacidades, habilidades o intereses que tiene cada alumno. En cuanto al derecho a la interculturalidad y a la plurinacionalidad, la realidad educativa muestra una situación alarmante, puesto que las costumbres, tradiciones de las culturas ancestrales de nuestro país no se practican en estos establecimientos educativos a manera de incentivar, sino que lo hacen por una nota o por imposición. Asimismo, la práctica de valores que fomentan una sana convivencia resulta complicada, ya que en las instituciones educativas solo se realizan muy pocas acciones que promuevan ya sea el respeto, la honestidad, la responsabilidad, entre otros valores. Es por eso que se ha llegado a plantear la siguiente interrogante. ¿Cómo podríamos mejorar la aplicación de la política educativa en el contexto escolar actual? A partir de este interrogante se han realizado los siguientes objetivos. Como objetivo general se va a determinar el cumplimiento de las políticas públicas educativas en el ámbito de la concepción de la educación, derechos y valores. Como objetivos específicos se va a determinar la situación actual del sujeto de la educación en la categoría del desarrollo personal y social. También se va a caracterizar la práctica de los derechos educativos en la categoría de interculturalidad y plurinacionalidad. Y por último, se va a identificar las estrategias que se aplican para la práctica de los valores en las instituciones educativas. Discusión de resultados por problema. En cuanto a la concepción de la educación, desde el desarrollo personal y social, la política pública manifiesta que el Estado está en obligación de dar ayuda, apoyo y seguimiento pedagógico para todos los estudiantes a través de los maestros con el fin de desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas. Desde lo ya descrito en la ley, las entrevistas aplicadas a las autoridades evidenciaron que las instituciones educativas actúan acorde a la política pública en cuanto al desarrollo personal y social, puesto que recurren a intervenciones colectivas generando una comunidad educativa resiliente, asertiva, creativa y emprendedora. De igual forma, la política pública manifiesta que los estudiantes deben ser actores de su propio aprendizaje. Es por ello que las encuestas realizadas a los docentes reflejan que estos, pese a las limitaciones que les otorga el sistema, aplican dentro de sus clases métodos de enseñanza-aprendizaje innovadores como lo es el aula inversa, teniendo en cuenta las individualidades de cada alumno.
Finalmente, los estudiantes valorados en el grupo focal supieron manifestar que las actividades realizadas dentro de sus instituciones eran nada significativas e insuficientes para su desarrollo personal y social, ya que éstas no eran de su interés. Todo esto apunta de que las autoridades y docentes minimizan la importancia del desarrollo personal y social, dando a conocer de que la política pública no se está cumpliendo correctamente. En cuanto a los derechos de la educación, específicamente en la interculturalidad, la LOI menciona de que se debe garantizar el respeto por las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades, así también como sus saberes ancestrales. Es por ello que las entrevistas nos fueron de gran utilidad para conocer las diversas actividades que se realizan dentro de las instituciones, como lo son los programas de danza, elaboración de trajes típicos, casas abiertas, inti raymis. De cierta forma esto se está cumpliendo. Sin embargo, se lo hace de manera superficial porque se tiene una concepción errónea de lo que implica interculturalidad, pues no se está fomentando un diálogo, no se conoce saberes ancestrales y culturales o no se toma importancia a su idioma. El currículo educativo no promueve la interculturalidad, por ello los docentes han buscado maneras de implementarlas en sus asignaturas. Esto lo han logrado por medio de actividades creativas como la educación artística o la literatura, que han posibilitado el conocimiento de las culturas, comunidades y pueblos ancestrales del Ecuador. A su vez han fomentado el reconocimiento intercultural, la no discriminación y la valoración de personas. Sin embargo, las instituciones educativas cometen un error en la implementación de la interculturalidad para la cohesión y participación social, debido a que no solo existe la cultura afroecuatoriana, existen un sinnúmero de culturas que habitan en Ecuador y que no son dadas a conocer. Los valores, estrategias y aplicaciones. Según la LOEI, las instituciones educativas son las encargadas de fomentar y desarrollar los valores en los estudiantes, esto con el objetivo de acabar con toda discriminación que puede existir en la comunidad educativa. Por este motivo, las instituciones educativas han buscado la manera de fomentar los valores por medio de minutos cívicos, charlas del DC, con docentes que estén dispuestos a ser un ejemplo, ser una guía a seguir de los estudiantes e implementar estrategias en su plan curricular. A su vez, también se han dado trabajos colaborativos que fomenten el compañerismo, la solidaridad y la honestidad entre estudiantes. No obstante, a pesar de que la política pública de valores es conocida por todas las instituciones educativas, un grupo focal testificó que falta fomentar valores como la puntualidad, respeto, responsabilidad, honestidad y compañerismo, puesto que estos valores, de no ser bien fomentados y desarrollados, pueden crear una desarmonía en la comunidad educativa. Conclusiones. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento de las políticas públicas educativas en los ámbitos de concepción de la educación, derechos y valores es decadente, puesto que las autoridades, docentes y alumnos se contradicen entre sí. Mejor dicho, una cosa es lo que está establecido en la ley y otra muy diferente la realidad educativa de cada institución. En cuanto al desarrollo personal y social, el sujeto de la educación no es tratado acorde a la política pública por parte de las autoridades, ni tampoco los docentes, puesto que se muestra una desconformidad en los estudiantes, quienes opinan que las medidas tomadas no son suficientes para el desenvolvimiento adecuado de sus habilidades e intereses personales. Con respecto a la práctica de derechos educativos en la categoría de interculturalidad y plurinacionalidad, tampoco se cumple a cabalidad la política pública, ya que se realizan actividades desde su visión, mas no se hace énfasis en lo que piensan los alumnos, y en relación con la práctica de valores, son pocas y casi imperceptibles estas actividades destinadas al cumplimiento de la política sobre valores. Realizar cambios en la política pública como elaborar lineamientos desde y para los que enseñan y aprenden, a través de la realización de un censo institucional que sea de utilidad para conocer las diversas realidades escolares. Otra de las recomendaciones es incluir el uso de recursos didácticos innovadores en la malla curricular, al igual que implementar actividades extracurriculares en cada año lectivo dependiendo del interés de los alumnos,
los cuales deben ser definidos mediante encuestas. Además, se debe tomar en cuenta que todas las comunidades y nacionalidades tienen derecho a educarse en su propia lengua, por lo que el Ministerio de Educación debería fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe y promover la interculturalidad e inclusión a través de actividades de cooperación como son los juegos tradicionales, los bailes, donde se resaltan las diferentes culturas. Es necesario que se siga fomentando y aplicando actividades atractivas como charlas, dinámicas grupales y la implementación de una materia denominada ética y valores para crear una sociedad justa e inclusiva. Se evidenció que la política pública en cuanto a la práctica de valores en la educación no es aplicada de forma eficaz en las diferentes realidades escolares, ya que no existe una amplia gama de estrategias destinadas a su ejercicio dentro o fuera de la institución, lo cual genera ambientes conflictivos donde los estudiantes, al retirarse de los establecimientos, comienzan a pelearse entre ellos o insultan a sus docentes al salir de clases. La entrega de tareas atrasadas se debe a la mala organización de tiempo, falta de compromiso y comprensión de parámetros asignados. La carencia de probidad académica surge del temor a perder su rendimiento escolar, falta de interés por las asignaturas. El alto índice de impuntualidad se origina por un mal proceso de sectorización escolar, confianza de vivir cerca del establecimiento, actividades en su contexto familiar y otros aspectos que en lugar de fortalecer la armonía, le radican lentamente. Por este motivo, con la predisposición de mejorar la situación educativa actual con respecto a la práctica de valores, se presentó la siguiente propuesta. Fomentar la práctica de valores mediante la implementación de la asignatura de ética y valores para crear ambientes interpersonales armónicos. Estrategias para desarrollar e implementar la asignatura de valores. Tema: practicando valores para fomentar una mejor comunidad. Cuadro de desarrollo. Actividad 1. Diseño curricular de la asignatura. Recursos: jefe de área, autoridad educativa, docentes capacitados. Materiales: planificación, recursos tecnológicos, guías docentes, guías metodológicas de educación y el sílabo. Tiempo de inicio: primera semana de junio del 2021. Termina primera semana de septiembre del 2021. Responsables: autoridades educativas, jefes de área y docentes capacitados. Resultados esperados: implementar la materia de éticas y valores en la malla curricular. Actividad 2. Creación de actividades dentro y fuera del aula. Jefe de áreas docentes, materiales, cronograma, información referente al tema, equipos tecnológicos, herramientas virtuales como Zoom, Teams, Google Meet, TikTok, Quizzes, Genially, etc. Presencial: un espacio o lugar donde realizar la actividad. Tiempo de inicio: primera semana de septiembre del 2021. Termina primera semana de enero del 2022. Responsables: autoridades educativas y personal docente. Resultados: incorporar el aprendizaje significativo acerca de la práctica de valores. La tercera propuesta de acción planteada son las dinámicas grupales, en las cuales se considera el globo de valores, el bote salvavidas, la aclaración de valores y la ruleta de valores. De igual forma, se pueden agregar otras actividades que resulten del pleno interés para la comunidad educativa. De esta manera, los recursos humanos a considerar es un facilitador y la comunidad educativa. Si se pretende realizar esta actividad de forma virtual, se requiere de una plataforma virtual, ya sea Zoom, Teams o Google Meet. También se necesita material didáctico y si se desea realizar las dinámicas grupales de forma presencial, entonces se necesita un espacio despejado, ya sea un parque, un auditorio o un aula vacía. Además de considerar el equipo tecnológico, el cual puede ser un proyector, laptop o computadora, parlantes y otros dispositivos electrónicos que se consideren imperantes. Se pretende que esta actividad se aplique a partir de la primera semana de marzo del 2022 hasta la tercera semana de marzo del 2022. Los responsables de ejecutar esta actividad sería el personal docente y los alumnos. Y lo que se espera de aplicar las dinámicas grupales
es potenciar el ejercicio de valores en las relaciones interpersonales de las comunidades educativas. La cuarta actividad a realizar son conferencias acerca del tema. Los recursos humanos a considerar son expositores externos, personal docente y estudiantes. También se requieren recursos materiales, los cuales podrían ser un auditorio o plataforma virtual, material audiovisual como diapositivas, juegos virtuales, entre otros. Y obviamente equipo tecnológico, como ya se mencionó anteriormente, proyector, laptop, computadora, parlantes y otros dispositivos electrónicos. Esta actividad se va a aplicar de la tercera semana de marzo del 2022 a la cuarta semana de marzo del 2022. Los responsables de ejecutarla sería el Departamento de Consejería Estudiantil y los resultados esperados de la aplicación de las conferencias acerca del tema es fortalecer la práctica de valores en los estudiantes. La última propuesta planteada se denomina encuestas de interés, la cual concibe como recursos humanos al personal docente y a los estudiantes, y como recursos materiales, ya sea de forma presencial o virtual, al sitio web Google Forms. Y de forma presencial, como otra alternativa, serían resmas de papel y una impresora, y el equipo tecnológico, una laptop o computadora. Se pretende que esta actividad se realice a partir de la cuarta semana de marzo del 2022 hasta la primera semana de abril del 2022. Los responsables de aplicar estas encuestas de interés sería el Departamento de Consejería Estudiantil nuevamente, y lo que se espera de esta propuesta de acción es conocer la opinión de los estudiantes con respecto a las actividades abordadas en la nueva asignatura denominada Ética y Valores.